Le damos la alabanza por ello en esta mañana. Ayúdenos a entenderlo, ayúdenos a creerlo, ayúdenos a amar esa voluntad suya y a responder a ella también, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, mayormente de los que creen, como dice la Escritura, en su nombre oramos. Amén. Afine bien su oído, porque no tenemos proyección para ver el título, para ver los versos, pero afine bien su atención, su oído, y cuando demos la cita bíblica, manténgase allí. Sígame con atención, por favor. El tema, el título es La buena voluntad de Dios y nosotros. La buena voluntad de Dios y nosotros. Podríamos decir la buena voluntad de Dios que está allá, pero no es que está allá, tiene que ver con nosotros. La buena voluntad de Dios y nosotros. Y el texto que vamos, el verso bíblico, el cual vamos a estar parados, es Romanos 12:2. Bíbelo en su Biblia. Romanos 12:2. Procedo a leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y específicamente vamos a partir de donde dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Creador de todas las cosas, y por la palabra del Evangelio también podemos decir el Padre nuestro que está en los cielos, Padre de todos los que creen en ese bendito mensaje, el mensaje del Evangelio. Dios es un ser de voluntad. Sígame por lo menos para iniciar con ese pensamiento. Dios es un ser de voluntad. De voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios posee una voluntad propia que dictamina sus acciones y proceder. Dios tiene una voluntad propia que dictamina sus acciones y proceder. Una voluntad que es el reflejo de su carácter. La voluntad de Dios siempre reflejará su carácter. Y que siempre esa voluntad de Dios llega a perfecto y total cumplimiento y satisfacción. Nunca quedará frustrada la voluntad de Dios. Dios, permítame usar la expresión, Dios nunca se quedará con las ganas, como nos pasa a nosotros. Oye, quería hacer esto y no lo pude hacer. Tenía el deseo de hacer esto y no me fue posible. A Dios nunca le pasará eso. La voluntad de Dios siempre alcanzará perfecto, total satisfacción, cumplimiento y satisfacción. Entonces, de manera, en primer lugar, este hecho, Dios es un ser de voluntad. Esa voluntad de Dios es el reflejo de su carácter, y por esa voluntad suya, Él dictamina sus acciones y su proceder, y llega siempre a completo cumplimiento o satisfacción. Así como dice en Primera de Timoteo 6:16, si está tomando notas, anótelo por allí. Así como Él es, dice Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad. Dios, el único que tiene inmortalidad.
que habita en luz inaccesible, en un lugar donde nadie puede entrar, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Fíjese todo lo que dice acerca de Dios. El único Dios. ¿Quién tiene inmortalidad? El único Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si alguno dijera, no, que yo vi a Dios, pues no le crea, porque a Dios ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Así como Él es así, tenemos que reconocer que la voluntad de Dios, de ese Dios que habita en luz inaccesible, la voluntad de ese Dios que está allí en un lugar misterioso que nadie ha visto ni puede ver, la voluntad de Dios es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Si al Dios no se le ve, si al Dios no se le puede encontrar, si al Dios está en un lugar donde puerta cerrada, ¿cómo será su voluntad? Menos todavía. Que está en su ser interior, que está en su corazón, que está en su interioridad, en la exterioridad de su ser. La voluntad de Dios es un misterio que no puede ser conocido a menos que Él mismo lo manifieste. Su voluntad es un misterio a menos que Él mismo la dé a conocer, la manifieste por los medios que Él quiera usar para ello. De otra manera es imposible conocer la voluntad de Dios. No hay manera de conocer la voluntad de Dios a menos que Él mismo la dé a conocer. ¿Me sigue hasta allí? Amén. Amén. Pero bendito y alabado sea Dios, nuestro Padre, eternamente. Porque Dios no nos dejó, que nos creó, y ahora ustedes saquen sus teorías, saquen sus hipótesis, saquen su creatividad para ver qué se les ocurre, cómo soy yo y qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo me propuse al crearlos a ustedes. Dios no nos dejó así, sino que desde muy temprano, habiendo dado inicio a la creación, Dios manifestó cuál era su voluntad. Dios reveló su voluntad al ser humano, Dios reveló su voluntad al hombre. Tan pronto Dios creó al hombre, Dios reveló a este hombre que él había creado a su imagen y semejanza cuál era su voluntad. Al menos, a menos parte de su voluntad. No vamos a decir que toda su voluntad. Llegó la electricidad. La Biblia, mis hermanos, la Biblia es en parte, esta Biblia que nosotros tenemos, la Biblia es en parte el resultado de esa intención de Dios de darnos a conocer su voluntad. ¿Por qué tenemos una Biblia? ¿Por qué existe una Biblia? No es solo un libro de historia. La Biblia existe porque es la revelación de la voluntad de Dios. Es el registro, cuando digo registro me refiero al registro escrito de la voluntad de Dios, de lo que Dios dijo acerca de su voluntad, acerca de sus intenciones, acerca de sus propósitos, acerca de sus planes. Pero ¿cuál es la finalidad? Que la aprendamos, que la leamos en sí misma. No. La finalidad de la Biblia es que le conozcamos a Él. Si nosotros estudiamos mucho la Biblia y leemos mucho la Biblia y no le conocemos a Él, no nos hace ningún provecho. Será como leer cualquier otro libro, solo que es un libro religioso. Pero la finalidad de la lectura, la finalidad por la cual Dios nos dejó su palabra es para que le conozcamos a Él, para que sea como un puente que nos lleve hasta Él y podamos conocerle, y podamos entenderle, y podamos comprender su voluntad y qué es lo que Él quiere con nosotros. Dios no es un código de normas morales.
Se puede ser una persona decente, se puede ser una persona medianamente justa, se puede ser una buena persona, como solemos decir, se puede ser una persona que respeta la ley, que valora la ley, y estar totalmente de espaldas a Dios e ignorar completamente a Dios y no conocer a Dios. Dios no es un código de normas morales. Tampoco Dios es alguien que se satisface con que tengamos cierta idea de Él, cierta idea de su existencia y propósito. Dios no se satisface con eso, de que tengamos la idea de, sí, debe haber un Dios que hizo todas las cosas y hasta allí nos quedamos y nos conformamos. No, nada más lejos que de la verdad. Él nos creó a su imagen. Usted que me escucha, cual todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos creó a su imagen. Él se ha dado a conocer a lo largo del tiempo y la revelación culminante de su ser sucedió cuando el Verbo se encarnó, como dice en Juan 1:1. El Verbo se encarnó, la palabra eterna se encarnó. Dios se vistió de carne como nosotros. Dios tomó forma humana, bendito su nombre, y vino a hablarnos así, de tú a tú. Vino a hablarnos de igual a igual para que le entendiéramos mejor, para que le conociésemos mejor, para que no nos quedase duda de lo que Él nos quería transmitir y pudiésemos entenderle. Bendito su nombre. Así como le decimos a los maestros de los niños, tienen que ponerse a nivel del niño. No puede hablarle como si fuera un universitario, como si fuera una persona adulta, porque el niño no está en capacidad de entender ese lenguaje. Su mente, su comprensión no está a ese nivel. Dios se puso al nivel nuestro cuando se encarnó en la persona del Salvador, para que le conociésemos, para que le conociésemos. Nos dio la oportunidad, en Jesucristo nos dio la oportunidad de cultivar, de iniciar, de desarrollar una relación de tipo personal con Él, según los parámetros de su perfecta voluntad para con nuestras vidas. Dios nos dio, Dios nos da. Podríamos hablar en pasado o hablar en presente. Dios nos da la oportunidad de iniciar, sígame, de iniciar, cultivar, desarrollar, tres cosas distintas: iniciar, cultivar, desarrollar o fortalecer una relación de tipo personal con Él, según los parámetros de su perfecta voluntad. Y ahí viene la pregunta: ¿y dónde están los parámetros de esa perfecta voluntad? La Biblia, en la palabra de Dios. No podremos iniciar una relación con Dios ajenos del mensaje de la Biblia. No podremos cultivar nuestra relación con Dios con la Biblia cerrada. No podremos desarrollar y fortalecer nuestra relación con Dios, que se fortalezca nuestra relación con Dios, si nuestra relación con la palabra de Dios no es fuerte. Todo va allí unido. La Biblia, sé que se ha dicho muchas veces, pero permítame decirlo nuevamente, la Biblia es en parte el resultado de esa intención y propósito de Dios de darnos a conocer su voluntad. Y por supuesto, el final de ello es que le conozcamos a Él. Estoy repitiendo algo acá, perdón, hermano. En el Antiguo Testamento, usted sabe que la Biblia, decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Más exacto,
debe ser que digamos antiguo pacto y nuevo pacto. Dios hizo un pacto con Moisés para con Israel, pacto mosaico, pacto de la ley. Y el Señor Jesucristo, cuando vino, estaba próximo a morir, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Estableció un nuevo pacto con el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos dice que cuando hay un nuevo pacto, el pacto antiguo queda sustituido, caduca. Y en el nuevo pacto viene a ocupar el lugar del anterior. Pero, sin embargo, tenemos que mirar allá, porque en ese antiguo pacto es el mismo Dios. No ha cambiado. Hubo un cambio de pacto, pero no hubo un cambio en Dios. Dios sigue siendo el mismo. Y lo que Dios dijo en el antiguo pacto todavía refleja su carácter, siempre reflejará su carácter, eternamente será el reflejo del carácter de Dios. No es un Dios diferente el del Antiguo Testamento y otro el del Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, más allá del registro de sus relatos, de la historia, de todo eso, de las crónicas, y de lo que se puede aprender de Dios en esos relatos, porque en cada uno de esos relatos que nosotros vemos la vida de esos personajes, el transcurrir y el discurrir del pueblo de Israel, podemos aprender muchas cosas. Pero más allá de eso, los expertos, los estudiosos de la ley, que los han contado uno por uno, dicen: en ese Antiguo Testamento hay 613 mandamientos de parte de Dios. Yo no me he dado la tarea de contarlo, no sé si alguna vez lo haga, pero ellos lo hicieron. Hay 613 mandamientos, no son solo 10 mandamientos. Nosotros decimos los 10 mandamientos, y está bien, los 10 mandamientos, el decálogo, pero es que no son 10 mandamientos, hay 613 mandamientos que Dios dio para que su pueblo hiciese, que recibió el pueblo de Israel. Y repito, podemos tener la certeza de que cada mandamiento de esos, cada uno de ellos son expresión de la voluntad de Dios, y de su carácter, y de su carácter. Dios, si era estricto, todavía es estricto. Pero Dios, si era complicado, todavía es complicado. Si pensamos que vamos a jugárnosla con Él, estamos bien equivocados. Si pensamos que le vamos a meter gato por liebre, estamos bien engañados. No hay nadie que juegue con Dios. Si pensamos, no, que Dios a mí me la va a perdonar. No, no te la va a perdonar. Si no perdonó al que era como dice Pablo, del olivo natural, a ti que eres un injertado, que estás allí no, a ti tampoco te va a perdonar. Teme, porque si no perdonó a aquellos, a ti tampoco te va a perdonar. Ese es el mismo Dios. A ese Dios servimos, y ese Dios nos ha llamado para que le conozcamos. Bendito su nombre. En el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, cada libro, cada carta que lo conforma, también refleja igualmente esa voluntad de Dios, en mayor o menor grado, en un aspecto personalizado o de forma universal, en el ámbito de la iglesia, porque casi todas las cartas, usted sabe, son de carácter íntimo para las iglesias, o en el ámbito universal, porque hay otras que hablan al mundo entero. Ese es el carácter de la palabra de Dios, reflejo de esa buena voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. Ahora, el texto que leímos en Romanos 12 dice: para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Esa buena voluntad de Dios que menciona allí en Romanos
es agradable y perfecta, requiere que para ser conocida, para que la conozcamos, desarrollemos un apego, mis hermanos, en nuestros corazones por la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar un apego por la palabra de Dios. Tenemos que enamorarnos de esta palabra de Dios. Amar esta palabra de Dios. Descubrir, porque es que no... Descubrir que en verdad esta palabra es hermosa. Que en verdad esta palabra es perfecta. Que en verdad esta palabra es sin igual. Que en verdad esta palabra nos puede dar lo que nadie ni nada nos puede dar. Y cuando nosotros comenzamos a descubrir eso, es que, miren, nosotros vamos y la vamos poniendo hasta que la ponemos en el pináculo, en lo más alto de todas las posesiones de nuestra vida. Y decimos nada como la palabra de Dios. Nada como la palabra de Dios. Entonces, para conocer esa buena voluntad de Dios, mis hermanos, tenemos que desarrollar un apego en nuestros corazones por la palabra de Dios. Pasar tiempo. Escúcheme. Pasar tiempo con esta bendita palabra de Dios. No podemos amarla si no la agarramos. Eso es como el amor entre un hombre y una mujer. Si no pasan tiempo juntos, no pueden amarse. Me casé porque la amaba mucho y después se me acabó el amor. ¿Qué cosa? Si apenas el matrimonio es la puerta de entrada para que aprendan a amarse. Cuando van, lo que van primeramente es que van encegados por la atracción, por la emoción, pero el amor viene después de pasar tiempo juntos, de vivir juntos, de aprender a amarse. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios para desarrollar ese amor por ellas. Para que al pasar tiempo con esa palabra inspirada, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida sea diferente para la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios? Nuestra forma de pensar va a cambiar y nuestra forma de ver la vida va a ser diferente. Va a ser diferente para la gloria de Dios, para nuestro bien. No diferente para amar. Diferente para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y eso a su vez nos permitirá disfrutar de las bendiciones que están contempladas en esa buena voluntad de Dios. Dios nos ama. Usted puede repetírselo y recordárselo a sí mismo y saber y estar convencido de que eso es así. Dios nos ama. Desea el bien para nosotros. Dios no quiere el mal para usted. Dios no quiere el mal para ninguno de sus hijos. Y antes, si nos disciplina y si nos castiga, porque Dios castiga, y si nos azota, es por amor. Es por amor, pero no con ninguna otra razón. Dios nos ama y desea el bien para nosotros, pero en muchos aspectos esa buena voluntad de Dios no llega automáticamente, no actúa como algo automático. Parece que esto estuviese redundando. No sucede automáticamente. Esa buena voluntad de Dios no obra, voy a usar este verbo, esa buena voluntad de Dios no obra automáticamente, ni igual para todos. Ya soy cristiano, ahora la buena voluntad de Dios se cumple en mí todos los días y en todas las cosas. No funciona así.
ya le entregué mi vida al Señor, ahora yo en todo lo que yo me muevo, esa es la buena voluntad de Dios. No, no es de esa forma. No puede actuar como esa buena voluntad de Dios, no puede actuar como algo automático e impersonal, repito, porque nuestro Dios, el Dios verdadero, como ya lo hemos dicho, Dios es Dios personal. Con esto queremos decir que Dios tiene personalidad, que Dios tiene carácter, que Dios tiene voluntad. ¿Qué decimos cuando lo que pasa es que el papá de ese niño no tiene voluntad? Generalmente, ¿qué queremos decir? No lo sabe usted. Lo deja que haga lo que le da la gana al niño. Pero Dios no es así, Dios tiene voluntad. ¿Y sabe qué significa? Que Dios dice a algunos, le dice sí, a otros le dice no. Que a algunos les da y a otros les quita, según su voluntad y sus propósitos para cada uno de ellos, porque no para todos es igual. Sí me hago entender. Dios tiene propósitos de acción, no solo para sí mismo, sino también para sus criaturas, incluidos nosotros. Dios nunca se conformará con la apariencia, ni con el cumplimiento externo de una obligación por parte nuestra. Yo ya cumplí. Dios ahora que me bendiga. No, no es así. No es así. Ni por declaraciones de fe que están tanto en moda. Declaraciones de fe para soltar, para desatar las bendiciones. No funciona así. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, contempla planes y propósitos diferenciados para cada uno de sus hijos que van teniendo lugar en ese trato de Dios con su hijo y de sus hijos con él. No es como que llegamos a un cajero, marco el código y recibo el dinero. No es como que me metí en la computadora, y ya. No, es una cuestión, es algo personalizado, es de trato, es de interacción personal. Muchas personas no tenemos esto, no, está bien, no hay problema. Muchas personas creyentes y no creyentes dicen a menudo la siguiente frase, pronuncian a menudo la siguiente frase. El tiempo de Dios es perfecto. Cierto que se usa mucho. Otra como, lo que Dios tiene para mí, eso va a llegar. También lo dicen de esa manera. Depende de qué es lo que quieren decir con eso. Ciertamente, los tiempos de Dios, la actuación de Dios, la intervención de Dios en la dinámica de la vida de los hombres es perfecta. La intervención de Dios, el obrar de Dios en este mundo es perfecto, inimaginablemente perfecto. Pero tan perfecto que Dios no tiene pero ni el más mínimo, ni micro, ni milésima de retraso o de adelanto en sus acciones. No hay adelantos ni retrasos en él. Pero eso no significa que la voluntad de Dios está a disposición de la nuestra. Ni siquiera necesariamente que esté alineada con la nuestra. Al contrario, a nosotros se nos llama, se nos invita, se nos exhorta, se nos dice que debemos someter nuestra voluntad a la de Él y que debemos pedir para que su voluntad se cumpla antes que la nuestra sobre nuestras vidas, porque eso es lo que nos conviene. ¿Y qué queremos? ¿Qué pedimos? Como dice Romano, he aquí
que no sabemos pedir ni siquiera como conviene. Y pensamos, esto es lo que yo creo que necesito, y resulta que no es eso. Y Dios sí sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos realmente. Me temo que en nuestros tiempos, mis hermanos, es cada vez mayor el número de creyentes que, que caemos, me voy a incluir, en el engaño de cierto tipo de comodidad mental, por no entrar en la ardua tarea, en la molestosa tarea de las implicaciones de evaluar nuestras vidas, de revisar nuestras vidas, de revisar nuestros corazones, por supuesto, con la palabra de Dios, con la lámpara de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para no entrar en eso de ver si estoy alineado con la palabra de Dios, para ver si lo que pienso está de acuerdo con la palabra de Dios, para ver si lo que siento está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, me acomodo y digo, me consuelo y digo, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. De Él es siervo. De que eso sean las respuestas para nosotros, es muy probable que quizás conocer. Y nosotros tengamos que hacer cosas, de poner manos a la obra, en reordenar nuestra vida, en buscar el rostro del Señor, para ver la abundancia de esa buena voluntad de Él y sus bendiciones en nuestra vida. La primera parte del verso bíblico de Romanos dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos invita a alcanzar la realidad de una vida transformada. Pablo, por el Espíritu Santo, exhorta, invita a la iglesia, a los creyentes, a que se transforme, como si depende de nosotros. No dijo Pablo, pídanle a Dios que le transforme, sino como que estuviese en nuestras manos. Y no digo que no es que está de más, ni yo le pido al Señor que me transforme, pero quizás hasta a veces estaré escudándome en eso, como dejando la responsabilidad. Bueno, Dios, yo le pedí que me transformara y Él no me transformó. Y Pablo me diría, no, yo te escribí que te transformaras tú. Como dice Romanos 12:2, transformaos. Pablo dice, no vivan como la gente que no conoce a Dios, transfórmense. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos invita a una vida transformada y a lograrlo a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y luego Pablo dice que después de eso van a comprobar la buena voluntad de Dios para su vida agradable y perfecta. Una mente, mis hermanos, una mente no renovada por la enseñanza de la palabra de Dios, por la luz de la palabra de Dios, una mente que no ha sido renovada o que no es renovada porque es algo continuo, como las lámparas de antes, que el aceite se acaba, entonces hay que renovar, hay que limpiar, hay que vertir más aceite. Igual, una mente no renovada o transformada por la enseñanza y la luz que de Dios se recibe por su palabra y su espíritu, ese tipo de mente no puede apreciar, no puede valorar, no puede comprobar y disfrutar de vivir en esa buena voluntad de Dios. Encuentras aburrido orar, la mente no está renovada.
se te hace tedioso leer la palabra de Dios, tu mente no está renovada. Eres inconstante en congregarte, reunirte con los hermanos, vas y no vas, vas y no vas, vas y no vas. Tu mente no está renovada. No tienes un testimonio, un buen testimonio como cristiano delante de la comunidad, tu mente no está renovada. Y así tantas otras cosas que podríamos mencionar y decimos de qué depende, de que nuestra mente no está renovada, no ha sido renovada por la palabra de Dios. ¿Sabe quién es un buen ejemplo de esto? Que de seguro todos conocemos, Jonás, aquel hombre que Dios le encomendó una misión y él no quiso hacer caso a Dios y se montó en un barco para irse bien lejos y Dios desató una tormenta, una tempestad que el barco estaba que se hundía y los hombres expertos, marineros, hombres de mar, diestros en eso, no podía. Comenzaron a tirar la carga al mar para aligerar el peso del barco y nada, el barco parecía que se iba a partir allí en la bravura del mar y comenzaron a lo que ellos apelaron. El capitán, no sé si ese es el nombre que se le da allí en la escritura, el capitán dijo, cada quien que clame a sus dioses. Se supone que cada uno tiene Dios. Cada quien que clame a sus dioses y pida para ver si nos salvamos de esta, porque ya damos por sentado de que no lo van. Y están clamando a sus ídolos, porque solamente hay un Dios verdadero. Están clamando a sus ídolos. Y el que conoce al Dios verdadero estaba durmiendo abajo, en medio de la tormenta. Y echan suerte. Los hombres, ese es otro misterio. Cómo Dios actúa hasta por encima de la ignorancia de los hombres y de los actos torcidos de los hombres. Los hombres echan suerte, no conocen a Dios. Y la suerte señala que el culpable es Jonás. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Y le llega el hombre allá, mira, dormilón, levántate de allí, chico. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué no, la gente dice que esta tormenta, que todo esto que estamos padeciendo es por causa tuya? ¿Qué sucede? Y Jonás le dice, bueno, yo soy servidor del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y él me dio una misión que fuera a Nínive para llevarle mi mensaje, y yo no quise obedecer a Dios, y me monté en este barco y tal. Caramba. Entonces dijeron, se trata de, ¿qué vamos a hacer? Y él me dice, tírenme en el mar, agárrenme y tiren en el mar, y cuando me tiren al mar, esto se va a acabar. Y ellos no quisieron. Y trataron de llevar el barco, pero no pudieron. ¿Cómo? Nadie puede contra el dedo de Dios. No hay quien pueda contra el dedo de Dios. No hay estrategia que valga contra el dedo de Dios. No hay fuerza humana que valga contra los planes de Dios. No la hay. No la hay. Entonces, finalmente se dieron por vencidos y dijeron, Señor, somos libres de la sangre de este hombre. Por su palabra lo echaron. ¡Pum! Lo tiraron al mar. ¿Conocemos la historia? La Biblia no dice que fue una ballena para bautizar, fue una ballena. No lo sabemos. Un gran pez. Dios tenía preparado, dispuesto un gran pez que vino y ya sabemos, por lo pintoresco del relato, por lo pintoresco de ese relato y de todo eso, es inolvidable. Una vez que alguien lo escucha, si usted le pregunta a los niños de la escuela bíblica, ya ellos saben quién es. Y se lo pueden contar, porque es que es inolvidable, se vuelve inolvidable. Pero, ¿sabe? Una de las cosas que salta a la vista, para mí fue así, la valentía de Jonás. Valentía. Sí, la valentía. Valentía, pero mala. Valentía, pero mala. Valentía porque él sabe que Dios le ha hablado. Él sabe lo que Dios le ha mandado a hacer. Él sabe lo que Dios quiere que él haga. Y él, sin embargo, dice, Dios me dijo que haga esto, pero yo voy a hacer esto. Dígame si no es
Hay una valentía allí mala, una obstinación mala. Sabiendo lo que Dios le pide, sabiendo lo que tiene que hacer, él sin embargo da la espalda y hace todo lo contrario. No que se equivocó, no fue que se equivocó. No que no sabía, no, sí sabía. Lo hizo a voluntad, lo hizo con intención, lo hizo deliberadamente. Por eso que muchos lo han llamado el profeta loco. Muchos lo han llamado el profeta loco. ¿Qué pasa con Jonás? ¿Es creyente? Sí, es creyente. ¿Es un profeta? Sí, es un profeta. Un profeta, alguien que Dios le hablaba y le daba mensaje para que lo llevara a otro. Pero con todo y todo, es un hombre que tiene una mente no renovada. Que tiene una mente no renovada. Y cuando llega allá, predica de mala gana. Y cuando llega allá, se sube a un lugar y lo que dice es: yo quiero que Dios destruya a esta gente. Les predica arrepentimiento, pero deseando en su corazón que no se arrepientan. Y usted sabe lo que sucedió. Todos se arrepintieron y Dios les dio un tiempo de misericordia. Y Jonás se puso tan bravo porque Dios tuvo misericordia de ellos. Una mente no renovada, que no entiende, que no se alegra en la voluntad de Dios, que no se deleita en los propósitos de Dios, que no comparte los propósitos de Dios. El salmista expresó, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Somos tentados, somos invitados todos los días a apartarnos de Dios. ¿Sabe eso? Todos los días y todo el tiempo somos invitados a alejarnos de Dios. Si estamos acá es por la fidelidad de Dios antes que la nuestra. Sí. Y por la obra que Él está desarrollando en nuestra vida. Ahora, así como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Renovará nuestra mente y nos ayudará, nos capacitará para llevar el tipo de vida que glorifica a Dios acá en la tierra. Vidas libres del pecado. Vidas con propósitos que cuenten para la eternidad. Hay más allá para usted que lo que usted hace. Hay más allá para cada uno de nosotros que lo que hacemos con nuestros simples labores humanas, vamos a decirlo así. Hay propósitos de eternidad. Hay propósitos de eternidad para cada uno de nosotros. Y basta con que guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones y nos dispongamos para Él. Y Él entonces sabrá cómo comenzar a usarnos y a movernos y a encomendarnos y a hacer su obra. Y quizás no tenemos que salir ni siquiera de nuestra casa. Y estando en nuestra casa nos convertimos en instrumentos suyos para su reino y para su gloria. Con una mente transformada, con una mente renovada. Para que nuestras vidas estén centradas en esa buena voluntad de Dios de la que venimos hablando. Tenemos entonces necesariamente que hacer lugar en nuestra mente y corazón para la palabra de Dios. Y repito, para que esto suceda tenemos que pasar tiempo con ella, con la palabra de Dios, leyéndola, aprendiendo de ella, escuchando de ella, permitiendo por arriba de todas las cosas que esa gloriosa palabra de Dios santa y perfecta nos examine. Si la leemos y no dejamos que nos diga lo que nos tiene que decir,
nos vamos a perder de su beneficio. Tenemos que dejar que nos hable, aunque nos incomode. Tenemos que dejar que nos hable aunque nos incomode, aunque nos duela, aunque nos preocupe, aunque nos intimide. Y dice el joven, la palabra de Dios dice que le hables de Cristo, que salga a evangelizar. Y dice, me da miedo, me da pena, a mí no me gusta hablarle a la gente desconocida. Ora al respecto y dile al Señor que te quite ese miedo, que te quite esa pena, que te quite esa timidez, pero tienes que hablarlo, evangelio. Eso te dice la palabra de Dios. Que a mí no me gusta orar en público. Dígale al Señor, ore al respecto, porque eso es una traba que el Señor de seguro quiere obrar en usted acerca de eso. Y menciona esas cosas tan sencillas y tan elementales, pero que podrían ser tantas. En una oportunidad dice, ¿usted ha traído alguna vez invitado a la iglesia acá a la reunión? Y algunos hermanos dijeron, no, nunca lo he hecho. ¿Y por qué no lo he hecho? Yo hoy se lo digo y se lo recuerdo. Piénselo. Debería hacerlo, debería pensar en ello toda la semana, debería pensar en ello. Hay algunos que ni siquiera están trayendo a sus familiares. Si usted dependiese traérselo casi obligado, tráigaselo. Lo que le quiero decir es muy importante. Para ellos quizás más que para usted, pero para usted no lo es menos, porque la encomienda a usted le ha sido dada. A nosotros nos ha sido dada. Volviendo al lecto de Romanos, dice, hay un orden. Primero esto, luego, primero, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, segundos, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Debo transformarme aquí para comprobar, para conocer, para entender esa buena voluntad de Dios. No se trata de un capricho divino, sino que así como es imposible que la carne y la sangre entren al cielo, no podremos entrar, nadie entrará con este cuerpo de polvo, con este cuerpo de pecado, entrará ya, sino que tenemos que ser transformados y recibir un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo para poder entrar delante de la presencia del Altísimo. Así como esto es así, se requiere también, los propósitos de Dios demandan también esos propósitos que están sustentados en santidad y amor, que nos dispongamos a ser transformados por Él. Y eso inicia en nuestros pensamientos y corazón. La buena noticia es que Dios está de acuerdo, que Dios quiere hacerlo. Dios está esperando por nosotros. Él no está allí como que haciéndose rogar. Él está esperando por nosotros, nos está invitando a participar. Ahora la decisión es nuestra. La decisión es nuestra, la decisión es suya, es mía. Nos toca a nosotros decidir qué tanto aprovecharemos el privilegio de conocer su voluntad y el contenido de la invitación que nos extiende. Que no nos quede duda, Dios tiene una buena voluntad para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Pero que tampoco nos quede duda, es necesario que seamos transformados en nuestra manera de pensar. La idea de Dios, la propuesta de Dios, que es la mejor de todas las posibles, es esa. La idea es de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál será tu decisión? Tenemos algo que reconocer
¿Habrá algo que tengamos que confesar delante de Dios en este aspecto de nuestra vida? ¿Qué paso concreto, hermano, para acercarte más a la palabra de Dios?